La lluvia caía suavemente sobre el cristal de la ventana, dibujando caminos plateados que parecían lágrimas descendiendo sin prisa, una tras otra, como si el propio cielo estuviera agotado de contener tanto. Elara estaba allí, con los brazos cruzados sobre el pecho, contemplando la calle vacía debajo, sintiendo esa familiar opresión en el alma, ese peso que nunca desaparecía del todo, solo se ocultaba en un rincón, esperando el momento justo para recordarle que aún estaba viva, que respiraba, que sentía. Tenía 57 años, 57 años de una vida que parecía haber sido vivida por otra persona. El pelo canoso, recogido en un moño flojo, mechones rebeldes se escapaban enmarcándole un rostro que el tiempo había marcado con delicadeza. Arrugas alrededor de los ojos, suaves pliegues en la frente. La piel aún suave pero cansada, como si hubiera soportado demasiado peso durante demasiado tiempo. Sus ojos marrones, antes brillantes, ahora llevaban una sombra permanente. La sombra de quien había aprendido a no esperar mucho de la vida. Y un corazón. Un corazón que había aprendido a protegerse construyendo muros altos y gruesos, ladrillos pesados cimentados con decepción y silencio. Pero hoy era diferente. Hoy por primera vez en décadas, décadas enteras de monotonía, de vacío, de existir sin vivir, Elara sentía algo que no podía nombrar. ¿Miedo? ¿Expectativa? ¿Vergüenza? ¿Esperanza? Tal vez todo junto, mezclado, formando un nudo en la garganta que no conseguía tragar. Porque hoy tenía una cita, un encuentro con un hombre, y no era cualquier hombre, era él, Ethan, el hombre que de alguna forma inexplicable había conseguido colarse por una minúscula grieta en los muros que ella había construido alrededor de su corazón. El hombre que le sonreía como si ella fuera especial. El hombre que le hablaba como si sus palabras fueran importantes. El hombre que por primera vez en su vida la había hecho preguntarse ¿será que aún hay tiempo? Antes de seguir, deja un like y cuéntame desde dónde me estás escuchando. Eso ayuda muchísimo. Elara Stone no había tenido una vida fácil. De hecho, si alguien le pidiera que resumiera sus 57 años en una palabra, probablemente elegiría supervivencia, porque eso fue lo que hizo. Sobrevivió. Nacida en un pequeño pueblo de la zona rural de Oklahoma, donde todo el mundo se conocía y los secretos duraban menos que el pan caliente, era hija de Martha, una lavandera que pasaba el día de rodillas a la orilla del río fregando la ropa ajena, y de John, un carpintero de manos callosas que olía a madera y sudor. Eran gente sencilla, honesta, trabajadora. Gente que no soñaba porque no tenía tiempo para eso. Gente que se despertaba antes del sol y se acostaba después de la luna, solo para poner comida en la mesa y mantener un techo sobre sus cabezas. Elara creció aprendiendo que las mujeres no sueñan. Las mujeres trabajan. Las mujeres obedecen. Las mujeres se casan, cuidan de la casa, de los hijos, del marido y se callan cuando tienen ganas de gritar. Creció viendo a su madre envejecer prematuramente, con los hombros encorvados bajo el peso invisible de una vida sin opciones. Creció escuchando que la belleza no ponía comida en la mesa, que estudiar era cosa de ricos, que el destino de una chica pobre era casarse joven y agradecer si el marido no era borracho o violento. A los 17 años, Elara se casó con Anthony Miller. Él tenía 25, trabajaba como mecánico en el taller de su tío. Tenía un viejo Chevy azul que era su orgullo y un rostro serio que ella confundió con masculinidad. El día de la boda, en la pequeña iglesia de la plaza, con el vestido prestado de la prima y el ramo de flores del jardín de la vecina, Elara pensó que su vida de verdad estaba comenzando. Pensó que sería feliz. Pensó que Anthony la cuidaría, la protegería, la amaría. Se equivocó. Anthony era un hombre duro como una piedra. No era violento. Nunca le levantó la mano. Nunca rompió nada en la casa por rabia.
pero tampoco sonreía de verdad. Nunca le preguntó cómo había estado su día. Nunca la besó por deseo, solo por obligación. Nunca la tocó con cariño. Era como una sombra dentro de su propia casa, presente pero ausente, allí pero distante, vivo pero muerto por dentro. El matrimonio duró 28 años, 28 años de silencio durante el desayuno, 28 años de miradas vacías en la mesa de la cena. 28 años de noches frías, incluso cuando los cuerpos estaban cerca. Porque cercanía no es lo mismo que intimidad, y calor no es lo mismo que afecto. Anthony trabajaba, llegaba a casa, comía, veía televisión, dormía. Repetía todo al día siguiente. Los fines de semana iba al bar con sus amigos. Elara se quedaba en casa, lavando, planchando, cocinando, limpiando, cuidando de los niños. Luke, el mayor, y Mary, 3 años menor. Ella lo hacía todo sola. Todo. Y Anthony nunca lo notó. O lo notó y no le importó. Las raras veces que él la buscaba por la noche, era siempre de la misma manera. Rápido, mecánico, sin mirarla a los ojos, sin palabras, sin besos. Se subía encima de ella. Hacía lo que tenía que hacer. Rodaba a un lado y se dormía. Y Elara se quedaba allí, acostada en la oscuridad, mirando al techo, sintiendo el cuerpo adolorido y el corazón marchito. Nunca sintió placer, jamás. Ni siquiera sabía que ello era posible. Pensaba que el sexo era eso, una obligación de la esposa, algo que la mujer debía a su marido, algo que se aguantaba en silencio porque así era el matrimonio. Aprendió a hacerse pequeña, invisible, discreta. Aprendió que su cuerpo no era suyo, era de Anthony, para usarlo cuando quisiera. Aprendió que sus deseos no importaban, que sus anhelos no existían, que el placer era cosa de otra vida, de otra mujer, de otra realidad que no era la suya. Elara se convirtió en una sombra dentro de su propia vida. Cuando Anthony murió de un infarto fulminante a los 63 años, caído en el suelo del taller, con el destornillador aún en la mano, Elara sintió un alivio tan profundo, tan abrumador, que casi le pareció culpa. Lloró en el velorio, sí, lloró porque todo el mundo esperaba que llorara. Lloró porque sus hijos estaban llorando. Lloró porque eso era lo que se hacía cuando el marido moría. Pero no lloró por nostalgia. No lloró por amor perdido. Lloró porque por fin, después de 28 años, estaba libre. Y porque no sabía, absolutamente no sabía, qué hacer con esa libertad. Los hijos ya eran adultos. Luke tenía 30 años. Trabajaba en una empresa de logística en Chicago. Estaba casado y tenía un bebé. Mary tenía 27. Era maestra. Se había mudado a Texas con su novio. Ambos llamaban de vez en cuando, en las fechas importantes. Cumpleaños, Navidad, Día de la Madre. Enviaban mensajes cortos por WhatsApp. ¿Todo bien, mamá? ¿Necesitas algo? Ella siempre respondía que sí, que estaba todo bien, que no necesitaba nada. Porque eso era lo que hacían las madres, ¿no? No molestaban a sus hijos, no eran una carga, no pedían atención. Elara se quedó sola en la casita sencilla de 3 dormitorios, con las paredes descascaradas, los muebles viejos, el patio lleno de maleza y la soledad como única compañía fiel. La casa olía a moho y a silencio. Los días eran todos iguales. Se despertaba a las 6 de la mañana, porque su cuerpo tenía memoria y no sabía levantarse tarde. Hacía café, se sentaba sola en la mesa de la cocina. Comía pan con margarina. Tomaba el café mirando la pared. Luego lavaba los platos, limpiaba la casa que no se ensuciaba, porque ella era la única persona allí. Iba al pequeño mercado de la esquina a comprar lo mínimo necesario: arroz, frijoles, huevo, pan. Volvía, almorzaba sola, lavaba los platos de nuevo. Se sentaba en el sofá viejo de la sala y encendía la televisión. Veía telenovelas a las que no prestaba atención.
programas de concursos que no la hacían reír, noticieros que solo traían tristeza. Cuando llegaba la noche, cenaba sola, generalmente una sopa ligera o un huevo frito. Se duchaba, se acostaba e intentaba dormir. Pero el sueño tardaba, siempre tardaba, porque la soledad grita más fuerte en el silencio de la noche. Y al día siguiente, todo comenzaba de nuevo. Durante 5 años vivió así. 5 años enteros. No tenía amigas íntimas. No salía a bailar, a pasear, a tomar un café con alguien. No reía en voz alta. No lloraba en voz alta. No vivía, de verdad. Solo existía. Respiraba porque el cuerpo lo hacía automáticamente. Comía porque era necesario. Dormía porque el día tenía que terminar en algún momento. Elara se había convertido en un fantasma de su propia vida, hasta que, un día cualquiera de domingo soleado, cuando menos lo esperaba, todo empezó a cambiar. Fue una mañana de octubre. El cielo estaba azul, sin nubes, y el aire tenía ese olor dulce a primavera. Flores, tierra mojada, vida. Elara había ido al mercado Farmer's Market, como hacía siempre los domingos. No porque le gustara, sino porque era parte de la rutina, y la rutina era lo que la mantenía en pie. Llevaba su bolsa de tela gastada, caminaba despacio entre los puestos, examinaba los vegetales sin mucho interés, regateaba por costumbre, no por necesidad. Estaba eligiendo tomates, apretando suavemente para sentir la firmeza. Sonreía de una manera que hacía que sus ojos se volvieran pequeños, casi cerrados, con arruguitas en las esquinas que delataban una vida entera de sonrisas. Tenía hoyuelos. Hoyuelos profundos que aparecían cuando él sonreía de esa manera. «Lo siento», repitió, ya agachado, recogiendo el tomate antes de que cayera al suelo sucio del mercado. «Yo soy un poco torpe, lo juro. Aquí, mire». Le tendió el tomate. Elara se quedó paralizada por un segundo. No por el tomate, sino por la forma en que él la miró al levantarse. Como si ella existiera, como si ella importara, como si ella no fuera invisible. Está bien», murmuró, bajando los ojos demasiado rápido, sin saber qué hacer con tanta atención. «El tomate está bonito, ¿eh?», dijo él, examinando la fruta en su mano con una seriedad cómica. «¿Pero sabe qué? Creo que hay unos mejores allá al fondo. Mire, esos de allí. Déjeme escoger unos para usted». Y antes de que Elara pudiera negarse, antes de que pudiera decir que no hacía falta, que estaba todo bien, él ya estaba revolviendo las cajas de tomates, eligiendo uno por uno con un cuidado meticuloso, como si estuviera escogiendo joyas preciosas. Tomaba cada tomate, lo examinaba, lo olía, lo apretaba suavemente y solo lo ponía en la bolsa de ella si lo aprobaba. Cuando terminó, había 6 tomates perfectos en la bolsa. «Listo. Ahora sí, estos van a hacer una salsa de tomate de primera». Le tendió la bolsa, la sonrisa aún allí, los hoyuelos aún marcados. «Usted cocina bien, ¿verdad?». «Apuesto a que sí». Elara no sabía qué decir. Su rostro estaba caliente. Su corazón latía descompasado. Tomó la bolsa con dedos temblorosos y murmuró: «Gracias». «De nada, señora. Tenga un excelente domingo, ¿de acuerdo? Y disfrute esos tomates que están en su punto». Él asintió. Le dio un rápido guiño, no malicioso, no invasivo, sino cariñoso, juguetón, y siguió su camino, desapareciendo entre la multitud del mercado. Elara se quedó allí parada, sosteniendo la bolsa de tomates como si fuera algo sagrado, sintiendo el corazón martillear en su pecho, las manos sudando, la respiración irregular. No sabía por qué. Aquello no había sido nada del otro mundo, solo amabilidad, un gesto simple, un hombre simpático que se tropezó con ella. Le pidió disculpas y la ayudó a elegir mejores tomates, pero hacía tanto,
tanto tiempo que alguien había sido amable con ella que aquello dolió. Dolió de tan bueno, dolió de tan extraño, dolió porque había olvidado que la amabilidad existía. Volvió a casa aturdida, con la mente confusa y el pecho apretado. Puso las compras sobre la mesa de la cocina, pero se quedó mirando la bolsa de tomates por un tiempo demasiado largo. Y entonces, sin entender bien por qué, sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, un poco avergonzada. Por primera vez en años, Elara había sentido algo más que vacío. A la semana siguiente, regresó al mercado. Se dijo a sí misma que era porque necesitaba hacer compras, que el arroz se había terminado, que necesitaba cebollas, patatas, lechuga. Pero en el fondo, en un rincón escondido del alma que no quería admitir ni para sí misma, sabía la verdad. Quería ver si él estaría allí de nuevo. Y él estaba. Esta vez no se tropezó con ella. Simplemente pasó, cargando una bolsa llena de verduras, y al ver a Elara al otro lado del puesto, abrió esa amplia sonrisa de hoyuelos profundos y la saludó de lejos. «¡Hey! ¡La señora de los tomates! ¿Todo bien?» Su corazón dio un salto. Sintió el rostro calentarse de nuevo, ese calor incómodo, esa vergüenza mezclada con... ¿con qué? ¿Placer? Y le devolvió el saludo, tímida, sin saber si debía acercarse o seguir caminando. Pero él decidió por ella. Vino en su dirección, la sonrisa aún allí, los pasos largos pero tranquilos. «Disculpe molestar de nuevo, pero la veo siempre por aquí, ¿verdad? Todos los domingos. ¿Vive cerca?» «Vivo allí cerca de la iglesia», dijo ella, la voz saliendo fina, casi desapareciendo en el ruido del mercado. «¡Ah! Entonces somos casi vecinos. ¡Qué bien!», le tendió la mano derecha, grande, de dedos largos y uñas bien cuidadas. «Mi nombre es Ethan. Ethan Johnson. Mucho gusto». Elara miró esa mano. Era una mano trabajadora, pero cuidada. Una mano que había sostenido muchas cosas pesadas, pero que también sabía ser delicada. Y después de dudar, por un segundo eterno, ella extendió su propia mano, pequeña, fría, temblando ligeramente, y la estrechó. «Elara». «Un placer, señora Elara». Apretó su mano con firmeza, pero sin lastimar, y cuando la soltó, Elara sintió una extraña ausencia donde sus dedos habían estado. «¿Usted viene siempre los domingos?» «Vengo». «Entonces creo que nos encontraremos más veces por aquí, ¿verdad?» Volvió a guiñar el ojo, con ese mismo gesto juguetón, afectuoso. «Hasta el próximo domingo entonces. Y cualquier cosa, si necesita ayuda con los tomates de nuevo, solo tiene que llamarme». Él se rió, una risa agradable, genuina, y se despidió, desapareciendo de nuevo entre la gente. Elara se quedó allí, parada, con la mano aún caliente por el apretón, con el nombre de él resonando en su cabeza. Ethan Johnson. Y por segunda vez en 2 semanas, volvió a casa sonriendo sola. Pero esta vez, también estaba asustada, porque no entendía lo que estaba pasando. No entendía por qué su corazón se aceleraba cuando pensaba en él. No entendía por qué se la pasaba contando los días hasta el domingo. No entendía por qué a los 57 años, después de una vida entera de vacío, de repente sentía algo. Y ese algo, tan desconocido y tan peligroso, la aterrorizaba. Los domingos en el mercado se convirtieron en el centro de la semana de Elara. Empezó a arreglarse con más cuidado, nada exagerado, solo un lápiz labial claro, el cabello recogido de una manera más elaborada, una blusa que no fuera tan apagada. Y cada vez que llegaba al mercado, su corazón ya estaba acelerado, sus ojos buscando entre los puestos, entre la gente, hasta encontrar esa figura alta, esa amplia sonrisa, esos hoyuelos. Ethan siempre estaba allí y siempre la buscaba también. Las conversaciones se fueron haciendo más largas. Comenzaron con tomates, pasaron a las naranjas, a las piñas, a las coles.
Él le contaba historias divertidas sobre los vendedores, sobre los clientes, sobre su semana. Hablaba del huerto que tenía en casa, de las plantas que cuidaba con cariño, del perro mestizo que había adoptado de la calle y que ahora dormía en su cama. Y Elara, poco a poco, comenzó a abrirse también. Habló de sus hijos, que vivían lejos, de la casa vacía, de las telenovelas que veía para no sentir el silencio tan pesado. Él escuchaba todo, todo, mirándola a los ojos, sin prisa, sin interrumpir, como si cada palabra que salía de su boca fuera importante, como si ella fuera importante. Y entonces, después de 6 semanas de esos encuentros casuales, Ethan hizo una pregunta que lo cambió todo. Señora Elara, ¿acepta tomar un café conmigo? En un lugar tranquilo, sin prisa, solo para que podamos conversar mejor, sin todo este ruido del mercado. Su corazón se disparó, la boca se le secó, las manos empezaron a sudar. Abrió la boca para rechazar, porque eso era lo que hacían las mujeres como ella, ¿verdad? Las viudas de 57 años no salían con hombres, no aceptaban invitaciones, se quedaban en su sitio, no se arriesgaban, no soñaban, no. Pero antes de que las palabras de rechazo salieran, ella escuchó su propia voz, temblorosa pero firme, diciendo, «Acepto». La sonrisa que Ethan dibujó fue como el sol saliendo después de una noche demasiado larga. Sábado por la tarde entonces, a las 3, conozco una panadería muy buena aquí cerca de la plaza. Está bien, susurró ella, sintiendo las piernas temblar. Entonces está combinado. Él le sostuvo la mano ligeramente solo por un segundo, pero fue tiempo suficiente para que Elara sintiera su calor subir por el brazo y explotar en su pecho. Hasta el sábado, señora Elara. Elara pasó la semana entera en un estado de nerviosismo que rozaba el pánico. Abría el armario 15 veces al día intentando decidir qué ponerse. Se probaba blusas, se las quitaba, se las probaba de nuevo. Se miraba en el espejo y veía a una mujer vieja, cansada, sin gracia. ¿Qué ve él en mí?, le susurraba la voz en su cabeza, cruel. ¿Por qué me invitó? ¿Será lástima? ¿Será caridad? El viernes por la noche casi llamó para cancelar. Casi. Pero luego recordó la forma en que él le sonreía, la forma en que escuchaba, la forma en que le sostuvo la mano, tan suavemente, tan respetuosamente, y algo dentro de ella, algo pequeño, frágil, pero terco, susurró, «Ve y confía». El sábado por la tarde, Elara se vistió con el vestido azul marino que había estado guardado durante años, simple pero bonito, que marcaba un poco la cintura y caía bien de largo. Se peinó con cuidado, dejándolo suelto sobre los hombros. Se puso un lápiz labial rosa claro y un perfume ligero que le había regalado Mary la Navidad pasada. Se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo no se encontró tan fea. Llegó a la panadería 5 minutos antes con el corazón en la garganta. Era un lugar encantador, con mesas de hierro pintadas de blanco, flores en las ventanas, manteles a cuadros y olor a pan recién horneado en el aire. Y Ethan ya estaba allí, esperando. Se levantó tan pronto como la vio. Su rostro se iluminó por completo y caminó hacia ella. «Está usted preciosa, señora Elara. Preciosa de verdad». Ella sintió que su rostro ardía. Bajó los ojos, sin saber cómo responder a eso. «Gracias. Usted también está elegante». Y lo estaba. Ethan llevaba una camisa de vestir blanca, pantalones de sarga negros y zapatos de cuero relucientes. Tenía un reloj discreto en la muñeca y olía a perfume amaderado. Él le retiró la silla para que se sentara. Un gesto tan simple, pero que nadie nunca había hecho por ella. Pidieron café con leche, pan de queso caliente y pastel de maíz. Y entonces, por primera vez, conversaron de verdad, sin prisa, sin ruido alrededor, solo ellos dos. Ethan contó que había nacido en una familia humilde, en el interior de Mississippi, que su padre había muerto joven
y su madre había criado a 7 hijos sola, lavando ropa y vendiendo beignets en la calle. Que él había empezado a trabajar a los 12 años como ayudante de camionero, cargando y descargando cajas. Que a los 18 consiguió la licencia de conducir y se convirtió en camionero de verdad. Durante 30 años había recorrido todo Estados Unidos, de norte a sur, de este a oeste. Conocía cada carretera, cada parada, cada pedacito de este país. No estudié mucho, no, dijo él con una humildad sincera. Solo hasta el 5º grado, pero la vida me enseñó mucho. Y siempre fui de ahorrar dinero, ¿sabe? Nunca fui de gastar a lo tonto. Cada dólar que sobraba, lo guardaba. Y luego con el tiempo, empecé a invertir en propiedades. Compraba casas viejas, las reformaba, las alquilaba. Compraba terrenos, construía, alquilaba. Y hoy, bueno, hoy tengo 10 propiedades alquiladas. No soy rico, pero vivo bien. Muy bien. El Ara abrió los ojos como platos. ¿10 propiedades? Apenas podía pagar el impuesto de su casita. ¿Y usted?, preguntó él, inclinándose hacia adelante, con los ojos fijos en ella con una atención tan intensa que era casi física. Cuénteme de usted. Quiero saberlo todo. Y por primera vez en su vida, el Ara habló. Habló de verdad. Contó sobre su infancia pobre, sobre el matrimonio sin amor, sobre los años de soledad silenciosa. No entró en detalles muy dolorosos. Aún sentía vergüenza, aún sentía pudor. Pero habló lo suficiente. Y Ethan escuchó todo. Cada palabra. Sin juzgar. Sin interrumpir. Cuando ella terminó, con la voz embargada y los ojos húmedos, él extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. «Usted merecía haber sido más feliz», dijo él, con la voz grave y seria, cargada de una emoción que cortó el aire como un cuchillo. Merecía haber sido amada de la manera correcta. Merecía haber sido tratada como la reina que usted es. El Ara sintió que las lágrimas se desbordaban. Retiró la mano, avergonzada, secándose el rostro con la servilleta de papel. «Lo siento, no quería llorar». «Puede llorar, lloré a gusto. El llanto es algo bueno, es el alma limpiándose». Ella rió entre las lágrimas, una risa mojada, rota, pero genuina. «Pero aún hay tiempo, señora Elara», continuó Ethan, la voz volviéndose más suave, más cariñosa. «Aún hay tiempo de ser feliz. ¿Cuántos años tiene? ¿57? Vaya, y usted puede vivir 30, 40 años más. No va a desperdiciar todos esos años, ¿verdad?» Ella lo miró, y por primera vez se permitió pensar. ¿Será? ¿Será que aún hay tiempo? Si esto está tocando tu corazón, deja un like. Los encuentros se multiplicaron. El café se convirtió en almuerzo la semana siguiente. El almuerzo se convirtió en caminata por el parque la semana después. La caminata se convirtió en cena en su casa. Y con cada encuentro, el Ara se sentía más viva, más completa, más ella. Ethan era diferente a todos los hombres que había conocido. Él le abría las puertas, le retiraba las sillas, le preguntaba si tenía frío, si estaba cómoda, si le gustaba la comida. Se reía de sus bromas tímidas, le pedía su opinión sobre todo: qué película ver, qué música poner, qué planta comprar para el jardín. Él la veía, de verdad, y poco a poco, el Ara comenzó a darse cuenta de que estaba sintiendo algo que nunca había sentido antes. No era solo amistad, no era solo gratitud, era atracción. El pensamiento la aterrorizó, porque el Ara tenía 57 años y nunca había sentido deseo. Nunca había mirado a un hombre y sentido ese calor extraño en el bajo vientre. Nunca se había encontrado pensando en cómo sería ser tocada con cariño, con deseo, con pasión. La palabra ni siquiera existía en su vocabulario. La pasión era cosa de gente joven, de gente bonita, de gente que aún tenía fuego en el alma. No era para ella. Pero cuando Ethan se reía cerca de ella, cuando le rozaba suavemente el brazo,
Cuando la miraba de esa manera, como si ella fuera la mujer más hermosa del mundo, algo dentro de ella se movía, algo antiguo, dormido, olvidado. Y eso la asustaba tanto como le emocionaba. Una noche de viernes, después de una deliciosa cena en su casa, una casa hermosa, espaciosa, con muebles de madera, una estantería llena de libros, un cómodo sofá de cuero y un enorme porche lleno de plantas, Ethan la acompañó hasta el portal. La luna estaba llena, el cielo estrellado, el aire tibio y perfumado con jazmín del jardín. Elara, dijo él, detenido. Se giró hacia ella, y había algo diferente en su mirada, algo más serio, más profundo. Necesito decirte algo. El corazón de ella se disparó. Va a decir que ya no quiere verme, que se dio cuenta de que soy demasiado vieja, que no valgo la pena. Me gustas, dijo él, y su voz tembló un poco, como si aquello requiriera coraje. Me gustas de verdad. Y no es solo porque eres guapa, o porque eres educada, o porque haces un arroz demasiado bueno. Es porque tú eres alguien, Elara. Tienes valor, tienes luz, mereces ser feliz. Y yo quiero hacerte feliz, si me dejas. Elara se quedó paralizada, la boca seca, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a morir allí mismo. Yo no sé si puedo ser lo que esperas, susurró, con la voz temblándole. No espero nada, Elara. Solo espero que seas tú y que confíes en mí. Él dio un paso adelante, levantó la mano despacio y le tocó el rostro con la punta de los dedos, tan suave que parecía un soplo de viento. No voy a apresurarte, no voy a presionarte. Iremos a tu ritmo, a nuestro ritmo, pero necesito que sepas que estoy aquí, de verdad. Y entonces se inclinó, despacio, dándole tiempo para que retrocediera si quería. Pero ella no retrocedió. Y cuando sus labios tocaron su frente, suaves como pétalos, ella cerró los ojos y sintió que las lágrimas descendían. Él la abrazó. Un abrazo firme, seguro, protector. Y ella se permitió derretirse allí, en su pecho, sintiendo su olor, su calor, su seguridad. Nunca más volverás a sufrir, susurró en su oído la voz ronca de emoción. Lo prometo. Elara volvió a casa aturdida. Se acostó en la cama, pero no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, reviviendo ese abrazo, ese beso en la frente, esas palabras. Me gustas. Nadie nunca le había dicho eso. Nadie. Y por primera vez en su vida se permitió pensar, ¿y si dejo que esto suceda? ¿Y si confío? Pero junto con la esperanza venía el miedo. Un miedo antiguo, profundo, arraigado en los huesos. Porque Elara sabía que si las cosas avanzaban y sentía que iban a avanzar, llegaría el momento. Ese momento. El momento de entregarse, de estar desnuda, vulnerable, expuesta. Y ella no sabía cómo hacerlo. Nunca había sabido. Nunca había sentido placer. Nunca había sido tocada con deseo. Nunca había vivido aquello. ¿Y si no sé? Elara, quería pedirte algo. Estaban sentados en el porche de su casa, tomando té de manzanilla, viendo la tarde caer lentamente. ¿Aceptas pasar un fin de semana aquí conmigo? Sin presión, sin prisa. Cocinamos juntos, vemos películas, conversamos. Solo estamos juntos. Tú duermes en el cuarto de invitados, tranquila. Yo solo quiero más tiempo contigo. Elara sintió que la sangre se le helaba y le hervía al mismo tiempo. Sabía lo que aquello podría significar. Sabía que, estando allí, a solas con él, las cosas podrían suceder. Y estaba aterrorizada. Yo necesito pensarlo, dijo ella, la voz casi inaudible. Claro, sin prisa. Piensa con calma. Y me dices cuando te sientas lista. O si no quieres, también. Está todo bien. Pero Elara sabía que quería. Quería quedarse con él. Quería saber cómo era al despertar en su casa. Tomar café con él. Dormir sabiendo que él estaba cerca. Quería sentir.
Pasó noches despierta, dando vueltas en las sábanas, cuestionándose. ¿Seré capaz? ¿Aún sé cómo? Mi cuerpo aún funciona de esa manera. Vergüenza y deseo se mezclaban en un nudo imposible de desatar. Pero un jueves por la noche, después de una semana entera de indecisión, tomó el teléfono y le envió un mensaje. Acepto. ¿Puedo ir el viernes? La respuesta llegó casi instantánea. Paso a buscarte a las 6. Y Elara, gracias por confiar en mí. Ella miró el mensaje, el corazón martillándole, las manos temblando. Y entonces, en una decisión que parecía insana y valiente al mismo tiempo, comenzó a preparar una pequeña maleta. Porque por primera vez en 57 años, Elara se iba a permitir vivir. El viernes llegó como un silencioso huracán. Elara pasó el día entero en un estado de ansiedad que la hacía temblar. Se cambió de ropa 3 veces, arregló la maleta, la deshizo, la arregló de nuevo. Usó un camisón simple de algodón, una muda de ropa, cepillo de dientes, peine, desodorante. Miró todo aquello esparcido sobre la cama y sintió ganas de rendirse. ¿Qué estoy haciendo? Yo no sé hacer esto. Voy a avergonzarme. Él se va a decepcionar. Pero entonces sonó el celular. Un mensaje de Ethan. Ya llego. ¿Ansiosa? Yo también. Pero todo va a salir bien. Confía en mí. Ella respiró hondo, cerró la maleta y bajó las escaleras con las piernas temblorosas. Cuando su coche se detuvo frente a la casa, un sedán negro limpio y bien cuidado, Ethan se bajó y le abrió la puerta del copiloto con esa sonrisa que ya se había convertido en su lugar seguro. ¿Lista? Creo que sí, dijo ella, con la voz temblorosa. Él le sostuvo la mano por un instante, la apretó con cariño y dijo: «Será bueno, lo prometo». La casa de Ethan por la noche era aún más acogedora. Las luces eran amarillas, suaves, creando sombras gentiles en las paredes. Olía a café fresco y a pastel recién salido del horno. Él había preparado todo antes de ir a buscarla. La mesa puesta con un mantel limpio, flores en el centro, platos de porcelana, copas de cristal brillando bajo la luz. «Pensé en hacer algo simple para cenar», dijo él, retirando la silla para que se sentara. «Hice pollo asado con patatas, ensalada y ese pastel de zanahoria que dijiste que te gustaba». Elara sintió que los ojos le ardían. Nadie nunca había hecho eso por ella. Nadie nunca había preparado algo especial pensando en ella. Ella tragó el nudo en su garganta y susurró: «Gracias, Ethan, por todo. No tienes que agradecer. Me gusta cuidarte». La cena fue tranquila. Conversaron sobre cosas ligeras, sobre el perro que había robado una salchicha de la barbacoa del vecino, sobre la telenovela que Elara veía, sobre las canciones antiguas que a Ethan le encantaba escuchar. Y poco a poco Elara se fue relajando. La opresión en su pecho se fue aflojando. El miedo fue dando paso a algo más cálido, más suave. Después de la cena, lavaron los platos juntos. Él lavaba, ella secaba. Era tan simple, tan doméstico, pero al mismo tiempo tan íntimo. Como si fueran una pareja de verdad, como si esa fuera su vida de verdad. Cuando terminaron, Ethan la llevó al porche. Se sentaron en el columpio de madera, uno al lado del otro, mirando las estrellas que salpicaban el cielo oscuro. El aire estaba fresco, perfumado con el jazmín que subía por la reja. «Elara», dijo él, con la voz baja, casi un susurro. «Sé que estás nerviosa, y lo entiendo, de verdad, pero necesito que sepas una cosa». Ella giró el rostro hacia él, el corazón acelerándose de nuevo. «No espero nada de ti hoy, ni mañana, ni después. Solo quiero que te sientas segura, que sepas que aquí, conmigo, puedes ser quien eres. Sin máscaras, sin vergüenza, sin miedo. Pero ¿y si no puedo?». La voz de ella salió quebrada, cargada de una vulnerabilidad tan grande que dolía. «¿Y si mi cuerpo no responde? Si te das cuenta de que no sé hacer nada y
Ethan le sostuvo el rostro entre las manos, con tanta delicadeza que parecía que ella estaba hecha de cristal. Elara, escucha lo que voy a decirte y escucha con el corazón. No necesitas saber nada. No necesitas hacer nada. Solo necesitas sentir. Y yo te voy a enseñar, despacio, con respeto, con cariño. Y si no sientes nada hoy, lo intentamos mañana. Y si no sientes mañana, lo intentamos otro día. No hay prisa, no hay exigencia. Solo estamos nosotros dos. Ella sintió que las lágrimas descendían calientes, mojando sus dedos. Eres demasiado bueno para mí. No, tú eres quien merecía a alguien bueno hace tiempo. Y yo voy a ser ese alguien. Lo prometo. Y entonces él la besó. No en la frente, no en la mejilla, en los labios. Fue un beso suave, lento, respetuoso. No avanzó, no se apresuró. Solo tocó sus labios con los de ella, como quien toca algo sagrado, y esperó. Esperó hasta que ella respondiera. Y cuando ella, tímida, insegura, entreabrió los labios, solo un poquito, él profundizó el beso lentamente, con una ternura que hizo que el mundo entero desapareciera. Elara sintió que su cuerpo entero se encendía. No era un fuego violento, era un fuego tibio, agradable, que subía del pecho y se esparcía por las venas. Nunca la habían besado así, nunca, y no sabía que un beso podía ser tan hermoso. Cuando se separaron, estaban jadeando. Ethan apoyó su frente en la de ella y susurró, «Ven, ven conmigo». Él la llevó de la mano hasta su habitación, no la de invitados, la suya. Y antes de que el pánico volviera, antes de que la vergüenza regresara, él dijo, «Solo si quieres. Si no quieres, volvemos a la sala y vemos una película, sin ningún problema». Elara miró la puerta de la habitación, el pasillo, a él. Y entonces, con un coraje que no sabía que tenía, dijo, «Quiero». La habitación era sencilla pero acogedora. Cama grande de matrimonio, sábanas blancas con olor a lavanda, mesita de noche con una lámpara de luz amarilla, cortinas de tela ligera ondeando con el viento de la ventana abierta. Ethan encendió solo la lámpara, dejando la luz baja, suave. Se giró hacia ella, le sostuvo ambas manos y dijo, «Iremos a tu ritmo. Si en algún momento quieres parar, solo tienes que decirlo. Paro de inmediato. ¿Combinado?» Ella asintió, la garganta demasiado apretada para hablar. Él comenzó despacio, la besó de nuevo, con esa misma ternura, y mientras la besaba, deslizó sus manos por sus brazos, por sus hombros, por su espalda, como quien acaricia algo precioso. No le arrancó la ropa, la fue quitando despacio, prenda por prenda, entre besos y susurros. «Eres hermosa, Elara». Hermosa de verdad. Ella quería decir que no, que era vieja, que su cuerpo estaba marcado por el tiempo, por las estrías, por las cicatrices. Pero él no le dio tiempo. Besó su cuello, sus hombros, su clavícula. Besó cada pedacito de piel como si fuera la primera vez que veía a una mujer. Cuando ella se quedó solo en bragas y sujetador, instintivamente cruzó los brazos sobre el pecho. Pero él le sostuvo los brazos con delicadeza y dijo, «No te escondas, por favor. Eres perfecta tal como eres». Y entonces él se quitó la camisa, y Elara vio su cuerpo, fuerte, marcado por el tiempo también, con cicatrices, con pelos canosos en el pecho, pero vivo, tan vivo. Se acostaron en la cama, él encima de ella, pero sin peso, sin presión, solo cerca. Y mientras la besaba, mientras tocaba su cuerpo con una reverencia que ella nunca había recibido, él le susurraba cosas al oído. «Estás temblando. Calma, amor. Estoy aquí. Yo te cuidaré. Deja que te muestre lo bueno que es. Mereces sentir esto. Siempre lo mereciste». Y poco a poco, su cuerpo comenzó a responder. Lento, tímido, pero respondió. Ella sintió el calor subir, sintió la respiración acelerarse, sintió que algo se abría dentro de ella,
algo que había estado cerrado durante 57 años. Cuando él finalmente la tocó, allí, con cuidado, con respeto, preguntándole suavemente si se sentía bien, si quería que continuara, ella sintió algo que nunca había sentido en la vida. Placer, placer de verdad. Ella gimió suavemente, sorprendida por su propio sonido. Y él sonrió contra su piel. Eso, así, deja que suceda. Y cuando él entró en ella, despacio, preguntando si le dolía, si se sentía bien, mirándola a los ojos todo el tiempo, Elara sintió que estaba naciendo de nuevo. No dolió, no fue mecánico, fue hermoso, fue conexión, fue entrega, fue amor. Ella lloró. Lloró mientras sentía, mientras gemía, mientras se agarraba a su espalda como si fuera a ahogarse si lo soltaba. Y cuando su cuerpo explotó en una sensación que ni siquiera sabía que existía, gritó. Gritó de alivio, de alegría, de liberación. Ethan la sostuvo en sus brazos, sudoroso, jadeante, y le susurró al oído: «Nunca más volverás a sufrir». Se quedaron allí, abrazados, en silencio, por un tiempo que pareció eterno y a la vez demasiado corto. Elara lloraba suavemente, y él solo le acariciaba el pelo, le besaba la frente, le susurraba palabras de cariño. «Gracias», consiguió decir entre sollozos. «Gracias por enseñarme, por tener paciencia, por... No agradezcas, fue hermoso para mí también, eres increíble». Ella se durmió en sus brazos, exhausta, pero completa. Por primera vez en toda su vida se sintió íntegra. Los meses que siguieron fueron los mejores de la vida de Elara. Ella y Ethan se volvieron inseparables. Ella empezó a dormir en su casa casi todos los fines de semana. Cocinaban juntos, bailaban en la sala al son de Elvis Presley. Veían películas antiguas abrazados en el sofá. Y cada noche, él la amaba, con ternura, con respeto, con pasión. Ella aprendió que su cuerpo sabía sentir, sabía gozar, sabía vivir. Solo había necesitado a alguien que la mirara como Ethan la miraba. Pero no todo fue color de rosa. 3 meses después de empezar a salir, Elara recibió una llamada de su hija, Mary. «Mamá, ¿es verdad que estás saliendo con alguien?» Elara sintió que el estómago se le encogía. «Sí, es verdad». «¿Y por qué no me lo contaste?» Porque tenía miedo de cómo reaccionarían». «¿Miedo por qué, mamá? Queremos que seas feliz». La voz de Mary sonaba genuina, pero había algo detrás, algo que Elara conocía bien: preocupación. Pero la vecina dijo que él es negro y que parece tener dinero. «Mamá, tienes que tener cuidado. Esos hombres a veces solo quieren aprovecharse de las viudas que tienen casa propia». La frase cayó como una piedra. Elara se quedó muda, porque esa pregunta, esa maldita pregunta, ya había resonado 1000 veces dentro de su propia cabeza. ¿Por qué me quiere? ¿Qué ve en mí? Colgó el teléfono temblando. Y esa noche, cuando estaba con Ethan, se quedó demasiado callada. Él lo notó. «¿Qué pasa?» Ella dudó, pero decidió contarlo. Le contó sobre la llamada, la frase de su hija, la duda que había vuelto a roer por dentro. Ethan suspiró profundamente. Le tomó las manos y la miró fijamente a los ojos. «Elara, no te voy a mentir. Mucha gente va a dudar de nosotros. Porque somos diferentes. Porque yo soy negro y tú eres blanca. Porque ya pasamos de los 50. Porque para mucha gente, el amor tiene fecha de caducidad. Pero ¿sabes lo que aprendí en estos 63 años de vida?» Ella negó con la cabeza. «Que el mundo siempre tendrá una opinión. Siempre. Pero quienes vivimos la historia somos nosotros. Y yo te elijo a ti, todos los días. No porque seas perfecta, no porque tengas algo que yo quiera, sino porque eres tú. Porque cuando te veo, mi corazón se calienta. Porque cuando te toco, me siento vivo. Y porque quiero envejecer a tu lado». Sus lágrimas cayeron libremente. «Y yo te elijo a ti también.
susurró ella. 6 meses después, en una tarde lluviosa de sábado, Ethan se arrodilló en la sala de su casa, con un anillo simple pero hermoso en la mano, y dijo: «Elara Stone, ¿quieres casarte conmigo?». Ella ni siquiera necesitó pensar. «Acepto». La boda fue sencilla, en una ceremonia en el jardín de su casa, con flores blancas, sillas de madera y solo familiares y amigos cercanos. Luke y Mary estaban allí, finalmente aceptando, finalmente entendiendo que su madre merecía ser feliz. Elara llevaba un vespudo blanco discreto, con encaje en los hombros, y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Y cuando el juez de paz dijo: «¿Puede besar a la novia?», Ethan la besó como si fuera la primera vez. Y ella, por fin, se sintió amada. 5 años después, Elara estaba en el porche de la casa que ahora también era suya, acunando a una nieta en su regazo. La niña tenía 2 años, cabello rizado y ojos curiosos. Ethan estaba en el patio, regando las plantas con ese mismo cuidado de siempre, el cabello más blanco ahora, pero la sonrisa igual. Los hoyuelos seguían allí. Ella miró a su alrededor. La casa llena de vida, los netos corriendo, sus hijos riendo en la cocina. Y ese hombre hermoso, gentil, paciente, que lo había cambiado todo. Pensó en todo lo que había vivido, en los años de soledad, en el matrimonio sin amor, en el cuerpo que nunca había sentido, en el miedo a no ser feliz nunca. Y pensó en lo generosa que había sido la vida al final, porque había aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para sentir, nunca es tarde para amar, y nunca es tarde para ser amada. Ethan se acercó a ella, le besó la frente y susurró: «¿Estás feliz?». «Más de lo que imaginé que fuera posible». «Te lo dije», dijo sonriendo. «Nunca más volverías a sufrir». Y mientras el sol se ponía afuera, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Elara cerró los ojos y agradeció. Agradeció por el coraje de aceptar ese café, por el coraje de confiar, por el coraje de vivir. ¿Y tú? ¿Ya has vivido algo que transformó tu vida de verdad? ¿Te has permitido empezar de nuevo, incluso cuando todo parecía perdido? Cuéntame aquí abajo. Leeré cada comentario con cariño. Y si esta historia tocó tu corazón, deja un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias de amor, superación y esperanza que te traiga. Porque mientras haya vida, siempre habrá tiempo para ser feliz. Un beso gigante en el corazón de cada uno de ustedes. Y recuerda, mereces ser amada, mereces ser feliz. Siempre. Hasta la próxima.